Levante la mano sin pena. Levante la mano, ¿quién cree que la democracia no ha logrado ofrecer el clima de igualdad de oportunidades? Ahora sí pueden ir abriendo los ojos. Si hubieran visto la respuesta en las primeras dos, pues es que todavía hay varias cuestiones que nuestro sistema político no termina de entender, y son ustedes, cada uno de ustedes, los que están aquí en esta aula, los que tienen ese papel, tenemos ese papel preponderante para poder entender muy bien qué es lo que está sucediendo, entender nuestro sistema político, los actores, las instituciones, por qué todavía hay una carencia de representación, qué es lo que pasa para vincular entre los legisladores, los ciudadanos, las instituciones, qué es lo que está sucediendo. Y bueno, su confianza en las instituciones, que fue lo que ahorita probó en las primeras dos preguntas, es lo que motiva a varios politólogos a levantarse cada mañana para continuar analizando, explicando, disertando y entendiendo la realidad del sistema político. ¿Saben? Para mí es un placer estar en esta mesa con un idealista de la ciencia política, porque el libro que viene a presentar el día de hoy el doctor Cancino no es la crónica de una muerte anunciada, sino el cuidado que le da un familiar a otro cuando éste es internado en un hospital y tiene que ir el doctor a diagnosticarlo para poder encontrar qué es lo que sucede con el paciente. Y a partir de eso, entonces, generar una propuesta, una receta para poder salvarlo, porque lo queremos bien, lo queremos fuerte. El doctor Cancino lo que hace en su libro es diagnosticar al paciente que ha entrado en un sistema de coma con la finalidad de recetarnos a nosotros, los médicos, politólogos, tú, yo, los que estamos aquí, de por qué está ahorita en riesgo la ciencia política y qué tenemos que hacer para sacar. Dentro de lo que comenta el doctor Cancino en su libro, yo coincido que la ciencia política sí está en riesgo, y sí está en riesgo en visitar el anfiteatro mucho más pronto de lo que parece, por la demanda de los alumnos. Los estudios son muy ambivalentes, unos dicen que está en boga, otros dicen que quizá hay una baja demanda. ¿A quién creerle? Lo que es definitivo es que sí existe ya, y es parte de la evidencia que muestra el doctor Cancino, pues existe mayor tendencia a incorporar las agendas de la ciencia política norteamericana y abandonar parte de las teorías políticas, entre otras virtudes que se tenía en la ciencia política. Para ello, también, si tú eres politólogo y piensas que todo fenómeno político se puede explicar a través de números, pues algo nos está faltando. Si tú, politólogo, piensas que Maquiavelo, Hobbes y Weber han publicado desfachateces al no contar con sus estudios apegados al método científico, pues también estamos en un error. Interpreto a partir de la idea principal del libro que la ciencia política está en deuda con la humanidad, ya que no ha logrado descifrar fenómenos por falta de acompañamiento de otras ciencias o disciplinas. Esto regularmente por una ceguera voluntaria, en donde la influencia de ciertas escuelas, STEAM, sobre todo en Estados Unidos, que se comenta mucho en el libro, impide la innovación, la creación, y otros por apegarse demasiado al rigor y quizá tratar de romper el status quo, se desapegan mucho de este método científico básico y elemental. Asimismo, coincido con el planteamiento del doctor Cancino cuando expone que varios autores han encasillado el estudio del poder político exclusivamente a fenómenos de las instituciones, olvidándose del estudio de la política en lo social. Todo tiene que estar relacionado con el gobierno, con los diferentes actores, pero ¿por qué no ir más allá a lo social? A las diferentes instituciones. El tema de las organizaciones de la sociedad civil que se llega a tocar, el tema del estado de bienestar, sí, pero también involucra a demasiados actores. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no logramos nosotros tener en una democracia en México que está en transición, otros dicen que en consolidación, tenemos 52 millones de pobres? Algo está sucediendo definitivamente y la gente no se siente representada. Los legisladores siguen representando más los intereses de la cúpula y no así de la ciudadanía. Hay algo que entonces nosotros los politólogos tenemos que atender, y es esta parte importante que se menciona en el libro. Por otro lado, no voy a satanizar el análisis económico de la política que Schumpeter, como economista, trata de incorporar para también explicar algunos fenómenos políticos, sociales. Creo que también la parte cuantitativa y numérica siempre ayuda a integrar un poco más para poder explicar fenómenos sociales, desde la arquitectura legislativa, a ver otros fenómenos quizá de descentralización gubernamental, formas de gobiernos, el tema de representatividad, cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil, porque además algo para mí que es fundamental, que sí se tiene que empezar a aterrizar en las escuelas, sobre todo las instituciones que tienen un programa de ciencia política, es profundizar más en esta rama que comenta el doctor Cancino. Para mí es un orgullo, porque además lo saben ustedes, se encuentra como profesoras en la planta de docentes la doctora Olivia García, que ella imparte filosofía política y es parte de los actores que contribuye a esta segunda parte de la ciencia política que tenemos que fomentar. También está el doctor José Fernández Santillán, que habla mucho de la sociedad civil y cuál es su papel en sociedad. Diferentes actores.
Es por ello que considero que el libro que presenta el doctor Cancino es un llamado a fortalecer la ciencia política, no es la muerte definitivamente, lo cual sin duda puede contribuir a mejorar nuestra democracia. Es un imperante y ustedes ahorita forman parte de esta evidencia. Sí, a la ciencia política le depara un gran futuro, así que felicito a todos los estudiantes presentes de la carrera y a los que no pertenecen a ella, nunca es tarde para tomar la decisión correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, le vamos a ceder la palabra al doctor César Cancino, por favor. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes ya. Le agradezco mucho la invitación, estoy un poco consternado con tanto optimismo hacia la disciplina. Yo vengo a disuadirlos de que son jóvenes y todavía pueden cambiar de información. Si no, ya después será demasiado tarde, me habrán dicho cuánto tiempo perdí leyendo estas babosadas de Sartori y tal. Pero bueno, ya están aquí, así que de verdad que agradezco mucho la invitación, doctor Tamés. Gaby, qué gusto verte después de tanto tiempo que no te veía. Pues regreso también a una institución que aprecio mucho, aquí di clases una temporada. Después me fui a Estados Unidos, ya no me hablaron ni nada, ni siquiera para decirme gracias, pero bueno, gracias. Pero que es una de las razones por las cuales cuando me invitaron a presentar el libro, a hablar sobre este tema, que nunca me definieron si era presentación o conferencia, pero bueno, peccata minuta. Pues por eso acepté, porque siempre es un gusto regresar a esos espacios donde uno la pasó bien, como yo en esta institución. Y bueno, otra razón es porque el libro, este libro que del que se ha hablado aquí, del que yo pues diré algunas de sus tesis, pues se ha convertido en una cosa muy extraña. A veces a mí me rebasa como autor, no he terminado de entender lo que ha pasado con este libro, porque es como un libro maldito, ¿no? O sea, se ha vuelto como un libro maldito, y el autor como un hereje, ¿no? Entonces me han excomulgado de la ciencia política. De hecho, yo en mi Twitter pongo expolitólogo, porque nadie me quiere en la comunidad politológica. Como que atenté contra los principios de la disciplina y las seguridades de quienes la practican. Entonces, es muy difícil que en México me inviten a hablar de libros. O sea, las cosas, mis colegas son muy celosos de su deber. Pero lo curioso es que ni siquiera lo han leído, ¿no? O sea, simplemente dicen, la muerte de la ciencia política es como un libro maldito, ¿no? Entonces no hay que tocarlo porque uno se contamina y puede ser peligroso, y en consecuencia lo condenan sin haberlo leído, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. Y luego en las circunstancias más inesperadas, hace menos de una semana, por ahí el jueves, me tocó ser moderador en una cátedra que impartió Lorenzo Meyer. Y ya el público, pues había público de varias partes de México, eso fue en Puebla, y se levanta una maestra, creo que era de Querétaro, y dice, porque para mí la ciencia política sí está viva. Digo, no venía ni al cuento, ¿no? O sea, pero bueno, ¿entiendes? O sea, como diciendo, ándale, ¿no? Su lleguezón. Pero bueno, en todo caso, pero les aseguro que ni siquiera leyó el libro, y no, en fin, no venía al cuento decirlo. Y en México, pues el libro ha sido normalmente desechado ya sin haberlo leído, y eso pues es terrible. Por eso aprecio mucho lo que dice Jesús, porque sí leyó el libro y él sabe que las cosas no son así tan taxativas, aunque sí y no, pero ya veremos que sí, que no. Y sin embargo el libro sí o sea, nadie es profeta en su tierra. El libro, o sea, sí ha pegado en otros países, ahora está, ya salió la edición en Brasil, está por salir ahora en Italia, en Estados Unidos se ha retrasado, pero me invitan seguido a hablar del libro en otras partes donde se respeta un poco el argumento con el afán de discutirlo, ¿no? O sea, como debe ser. Quizás la tesis suene excesiva a primera instancia, pero al menos hay que discutirlo, y de eso se trata el libro. Evidentemente la propuesta es un argumento donde se tensa un argumento, para decirlo así, precisamente para generar discusión, para generar debate. Entonces, si yo le hubiera puesto al libro de título, pues un análisis sobre las deficiencias de la ciencia política, pues nadie lo hubiera leído, ¿no? Un libro más, ¿no? O sea, yo quise tensar el argumento
deliberadamente, aunque tiene mucho de verdad. O sea, sí creo que la ciencia política está muerta, pero eso lo vamos a discutir ahora. Entonces, también por eso agradezco la invitación y porque sabía que Jesús y José iban a hacer comentarios pues bastante buenos, aunque todavía en el caso de Jesús sigue instalado en cierta visión idealista. Yo le escribía por Twitter alguna vez que porque sí, muy optimista, ¿no? Le decía, ya, pero eso se quita con los años, ¿no? Eres muy joven, ya después, ¿no? Esa enfermedad se quita y te darás cuenta si es que realmente quieres hacer cuentas con tu trabajo, con tu disciplina, con lo que haces. Te darás cuenta que, pues a la larga, al final del día, pues este saber así pensado, tal y como se reivindica en sus criterios de cientificidad, etcétera, pues no da para mucho. Es un saber muy limitado, es un saber donde se generan muchas simulaciones, muchas mentiras. Se nos hace creer que es científico, no tiene nada de científico. Yo cuando terminé el libro y empezó a circular, primero en Argentina, donde ganó un premio, o sea que ya el libro ya tiene sus añitos, salió en el 2008 la primera edición. Esta edición es la mexicana, salió en el 2010. Pues alguien sacó una cita en una presentación que tuve en Brasil y me pareció desconcertante porque sacó a Max Weber, ¿no? Yo lamento no haberla visto personalmente antes, porque hubiera sido el epígrafe del libro, donde decía textualmente Max Weber, el gran sociólogo alemán, decía: de la política no se puede hacer ciencia, y quien diga lo contrario miente. Lo dijo Max Weber, o sea, era el epígrafe perfecto, ¿no? Bueno, ya la puse en la edición en inglés y en la edición en italiano, para que no haya bronca. Viene en economía y sociedad. Ese es el problema, que uno ve economía y sociedad, tomotes así, ya inmediatamente lo dejas en la biblioteca, ya. Entonces, a menos de que, en fin, sepas dónde buscar, ¿no? Porque sí es un libro bastante denso y complicado. Pero bueno, entonces, por eso para mí siempre es muy agradable hablar del libro, defender mis tesis y en la medida de lo posible navegar contra, digamos, la propia, ¿cómo podríamos decir? Síntoma que el propio libro ha generado, no obstante que no se ha discutido, no se ha debatido como yo hubiera esperado. Entonces, por eso estamos aquí. Todo tiene una historia, y este libro tiene una historia efectivamente muy muy concreta, que es el famoso artículo de Sartori que ya citó José. Es decir, un artículo de 2004, me acuerdo que lo comentábamos en clase, cuando yo estaba escribiendo el libro precisamente, ¿no? En 2004 Sartori publicó un ensayito en PIES, la revista de divulgación de la International Political Science Association. Sí saben quién es Sartori, ¿no? Giovanni Sartori, el politólogo más famoso del mundo, podríamos decir. Ya fue rebasado, hoy el que está de moda es Cherkovsky, ¿no? Ese es el politólogo de moda, así que si quieren estar a la vanguardia hay que leer. Él está en Chicago, es de origen polaco, tiene libros muy interesantes, pero él está, digamos, a caballo entre la rational choice y los enfoques más funcionalistas y sistémicos. Pero bueno, y efectivamente Sartori escribe un ensayito, no tiene más de 4 cuartillas, ¿no? Un ensayito pequeño que se llama ¿Dónde va la ciencia política?, donde dice Sartori, pues la ciencia política camina con pies de barro, es un elefante blanco lleno de datos y poca sustancia, y le dio la espalda, dice Sartori, le dio la espalda a la vida, a la experiencia. Yo dije, pues que esto es lo que yo he venido pensando toda la vida, ¿no? O sea, en serio sí lo he pensado. Es más, lo puedo dar fe de ello. Bueno, Sartori fue mi director de tesis en Italia y yo discutía estas cosas, aunque pues apenas alcanzaba a balbucear con el maestro mi punto de vista, pero yo decía, es que esto de la política comparada a mí como que no me convence, a ver por qué, y ahí es donde ya me trababa, ¿no? Pues yo era un estudiante y difícilmente me atrevía a articular un contraargumento a la propuesta sartoriana de la política comparada. Pero yo ya tenía mis dudas y después de un periodo de trabajo, un doctorado en ciencia política y luego uno en filosofía,
pues me di cuenta que eso de la ciencia política simplemente no caminaba, le faltaba como que carnita, como que era un saber muy superficial, como que al intentar sustraer lo político de lo social mataba la política sin sociedad es un cascarón vacío. Y entonces pues empecé a leer con otras claves a la política, gracias a mi formación filosófica, la dimensión simbólica de la política, los imaginarios sociales, el poder vacío, etcétera, etcétera. Y con ese background yo llego a México a fundar una revista que en 1996 se llama Metapolítica, donde ya mi credo era: quien permanezca en la ciencia política no va a entender la política. Si alguien realmente quiere entender la política, si alguien aprecia el conocimiento de la política, tendrá que salirse de la ciencia política. Medir es un saber inútil, no sirve de nada. Lo importante no es medir, sino comprender. Lo importante es pensar la política. Ese es el desafío de quien realmente quiere o aprecia el conocimiento de la política. Esa es la idea de Metapolítica. La política está más allá de la idea de lo político que nos han construido los saberes científicos dominantes y hegemónicos que monopolizan precisamente digamos, el conocimiento superior especializado de la política. El maestro Tamés ya parece que fue muy fuerte el argumento. Si tú no te vayas a ir, ya lo discutimos en clase varias veces. Bueno, entonces yo ya había dado, de alguna manera, estaba yo instalado en esa perspectiva. Tuve ocasión todavía de interactuar con Sartori varias veces, y cuando aparece el artículo, yo había escrito antes del artículo de Sartori un número de Metapolítica que se llamó La muerte de la ciencia política, o sea, curiosamente, y un número muy recordado porque estaban gente muy muy conocida de la disciplina en Estados Unidos, en Europa. Y entonces cuando Sartori retoma esta idea, ¿no?, de que esta ciencia política se alejó de lo que alguna vez pensamos que podía ser el estudio de la política. La ciencia política terminó siendo una disciplina hiperespecializada como cualquier otra, ¿no? O sea, que en su proceso de evolución, en su especialización, terminó analizando cosas muy particulares, muy específicas, con lo cual se perdió de vista el bosque, se perdió de vista los grandes problemas que inquietan a la sociedad. Finalmente las ciencias sociales son ciencias de la sociedad, de lo que inquieta a la sociedad. Una ciencia distante de lo social es una ciencia muerta, ¿no? Así como las lenguas muertas que ya no se hablan porque la sociedad dejó de usarlas, son lenguas muertas. Y las ciencias que dejan de explicar aquello que a las sociedades les inquieta, les preocupa, los grandes problemas que inquietan a la gente común y corriente, pues entonces son ciencias muertas. Esa era la idea de Sartori, pero para mi sorpresa, o sea, a mí me dio mucha alegría que el viejo lobo, ¿no? El viejo sabio, ¿no? Así se autocalifica él, no crean que le estoy yo faltando el respeto. El viejo sabio, dice Sartori, pero yo ya estoy muy viejo, entonces yo ya puedo, decir lo que se me pegue la gana, ¿no? O sea, yo ya estoy más allá del bien y el mal. Y entonces ahora lo digo, en el ocaso de mi carrera, con la autoridad que tiene alguien que inventó esto, ¿no? O sea, que contribuyó a inventar esta disciplina. Y entonces, para mi sorpresa, no obstante que el argumento era sólido, convincente y persuasivo, se le van a la yugular al pobre viejo sabio de Sartori. Y entonces, pero una cosa verdaderamente grotesca, no sé si en la revista que tradujo los artículos en México es Política y Gobierno del CIDE, y ahí está Joseph Colomer y otros autores, Leighton y otros. Y entonces todos al unísono criticando a Sartori, diciendo: Sartori enloqueció, ¿qué le pasa a Sartori? No es posible. Sartori envejeció, es un poco el argumento. Y pues yo reacciono diciendo: no, pues si hay alguien con autoridad moral e intelectual para decir esto, es Sartori. O sea, precisamente Sartori. No hay nadie más que podría haber dicho esto con más autoridad
que es Sartori. El propio Sartori había abandonado de facto la ciencia política. Su obra más conocida y por la cual será recordado no es su Party and Party Systems, no es su ingeniería constitucional comparada, no es sus libros sobre cleavage y partidos políticos, no, será el Homo Videns, ¿o cómo se llama? El Homo Videns, ¿no? Será La Tierra Explota, será su obra ensayística, la obra ensayística de un autor que en el ocaso de su carrera dice: pues yo ya me cansé de esto que no conduce a ninguna parte y voy a escribir ensayos donde de mi ronco pecho voy a aventurar tesis sin esa exigencia de demostrar empíricamente, sin la camisa de fuerza de la metodología, pues algunas ideas. Y ustedes saben que el libro del Homo Videns aventura una tesis que convulsionó a la sociedad moderna, ¿no? El libro ya tiene sus añitos, tendrá unos 13, 14 años, pero es un ensayo donde la tesis es muy sencilla. La televisión, ustedes disculparán la expresión, pero para ser crudos y contundentes, la televisión apendeja, ¿no? Esa es un poco la tesis de Sartori. Mata las neuronas, la posibilidad de la sinapsis, conduce al Homo sapiens, al Homo Videns, etc. Bueno, esto no lo puedes demostrar científicamente, ¿no? Necesitas un neurofisiólogo, necesitas análisis de la conducta, laboratorios, qué sé, pero pues ahí está aventurado. Poco en esa época mucha gente tenía esta inquietud. Popper escribe un libro justo en ese tiempo que se llama la televisión es una mala maestra. El Papa Juan Pablo II también colabora en ese libro de Popper diciendo exactamente lo mismo. O sea, había una inquietud, pero además con mucho sentido. Y luego tiene su libro sobre multiculturalismo, ¿no? Que es un ensayo también. Esa es la obra del Sartori, del último Sartori, ¿no? Del Sartori que abandona, pues después de darse cuenta que esto de la ciencia política, pues francamente no daba, entonces a producir, a aventurarse en las aguas de las tesis profundas, pero que son mucho más significativas, mucho más valiosas, mucho más profundas para entender los problemas que nos atañen que el Party and Party Systems del 76, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Sartori pues estaba instalado en esta perspectiva y en consecuencia pues lo critican muy severamente, y ahí fue donde empecé yo a trabajar el libro un poco con la premisa de que Sartori tiene razón, o sea que la ciencia política sí está muerta, o sea sí le dio la espalda a la vida, cosa que yo pues venía trabajando desde hacía tiempo, pero ahora había que demostrarlo, había que sustentarlo, porque Sartori, o sea mi libro empieza donde Sartori lo deja, ¿no? O sea, Sartori aventura una idea y digo, bueno, vamos a ver, este es un buen tema. Cuando le pedí a Sartori que lo prologara, no quiso, sin embargo, en fin, ahí sí me debe una. Pero bueno, no, porque me dijo, pues esa tesis es mía, me dice, no es tuya, porque yo critico la ciencia política, incluido a ti, ¿no? O sea, lo que tú hiciste también está muerto, le digo, ¿no? Entonces, claro, esa es la idea, ¿no? Y además esto como parte de lo que debe ser, me parece como una lección para ustedes.